Ingeniero agrónomo Eduardo Angulo, en este caso habíamos visto Córdoba, vimos Villa María, Río Cuarto y vamos a ver Colonia Carolla. Buenísimo. Sus 15, casi 14 que tienen gusto 13. En 5. Buenas tardes. Mamá decía, no confíes en la tecnología, y pasó. Pero yo quería empezar esto pidiéndoles un favor. Que imaginen una chacra, pero con productores. Porque en realidad lo que yo vengo a contarles de Colonia Carolla es repensar el rol que tiene el Estado local en la producción. Y no existen producciones que no tengan productores. Entonces, es muy importante que imaginemos, que pensemos en esos productores. Durante los años 2000, el Estado era un Estado reactivo. Normalmente había conflictos ambientales, básicamente con las aplicaciones periurbanas, y lo que se hacía era pensar en una ordenanza que tratara de suplir esa contingencia y que al cabo de un cierto tiempo volvía nuevamente a estar el conflicto. Lo mismo seguía pasando con lo que son los criaderos. El tema es que Colonia Carolla tiene dos cadenas importantísimas. Una es la del salame y la otra es la producción de vid y la de fruta hortícola. Y nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, que durante las 4 últimas décadas, Colonia Carolla perdió alrededor de 600 productores. Y nos empezamos a preguntar si realmente eran los agroquímicos el problema, o era un tema de que el Estado, que era de manera reactiva, debía reconvertirse en un Estado proactivo, que empezara a pensar en los productores, que pensara a pensar en cómo iba a planificar el territorio durante las próximas décadas y además que contribuyera a que el productor se quedara en la chacra. Porque de alguna manera eso había indicado la historia con más de 5 escuelas rurales en menos de 5.000 hectáreas. Implica que aquellos que habían fundado la ciudad en 1878 habían diseñado una ciudad que tenía estas características, este perfil. Con ese rasgo de sustentabilidad que habían tenido esos fundadores, se empezó a replantear la idea de cómo podía ser un Estado que fuera proactivo. Y lo primero que encontramos que el motor de esa proactividad era el conocimiento. Y el conocimiento tenía que ver con que empezar a armar una red de profesionales, de instituciones, de productores que contribuyeran a esa sustentabilidad que estamos planteando hacia el futuro. Y así comenzó cuál era el verdadero problema que debía enfrentar. Y empezamos con básicamente 5 cosas, que era que el productor estuviera contenido en un marco legal. Para que tuviera el productor contenido en un marco legal, era necesario en ese momento que cumpliera con los requisitos de la Ley 91/64, el cual el municipio había adherido plenamente en una ordenanza, con lo cual tenía la facultad y el poder de control y fiscalización del mismo. El segundo punto era qué va a pasar, digamos, cuáles son las principales prioridades de esos productores. Por lo cual había que generar alguna herramienta para empezar a conocer cuál era la situación de nuestros productores. Se comienza con auditorías agroambientales, se comienza, digamos, con un censo, el cual arrojan unos resultados que pareciera, o lo que percibía la población, que no había logrado percibir lo que había pasado. El 80% de la producción se había convertido en extensiva. Y eso era un tema bastante caro a los intereses culturales que tiene la ciudad. Pues nosotros tenemos la fiesta de la vendimia, no nos podemos quedar sin vid. Tampoco tenemos la fiesta del salame y no podemos pretender que no haya productores de salames. Entonces, en ese marco es que comienzan, por suerte, a generarse los primeros estudios ambientales de la ciudad. A través de convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y específicamente la cátedra de ecotoxicología con el ingeniero Bracamonte, que está acá presente, se empezaron a hacer
una serie de estudios de sustentabilidad, básicamente utilizando indicadores ambientales con metodología como el Agroecoindex o también el marco referencial MESMI. Y a partir de ahí, esa información fue derivando en cómo podíamos plasmar un marco legal que pudiera proteger a los productores, a los recursos naturales y a la calidad de vida. Y se empezaron a incorporar distintos grupos de productores a través de cambios rurales, en donde está la ingeniera Mancilla presente, y gente del INTA que también estuvo participando en estos estudios, con lo cual se conformó lo que, sin querer, era una red de profesionales. Es difícil pensar que en un campo, supónganse ustedes, que de 3.500 hectáreas, como es Colonia Carolla, haya más de 20 profesionales trabajando. Y eso se logra cuando se genera una red, una asociación de profesionales y cuando hay un objetivo común. El segundo era brindarle seguridad jurídica, es decir, que el productor, lo que empezaba a emprender hoy, que de acá a 3 años, 4, 5, no viniera un emprendimiento nuevo y le impidiera seguir haciendo esa actividad. Hoy se encuentra en el municipio trabajando el Consejo de Planificación y un equipo interdisciplinario tratando de plasmar en un concepto, en una idea, cuál va a ser los destinos de la ciudad, manteniendo siempre el perfil productivo. El otro gran desafío era, ¿y dónde están los recursos? Es algo interesante ver la importancia que tiene o la prioridad que tiene un proyecto político en función de los recursos que tiene. Si el proyecto es realmente importante, debe tener recursos. Y a partir de ahí se genera, en estos últimos años, este cambio que yo le digo de estado proactivo, se crea un departamento de desarrollo rural y ambiente, y ahora en la nueva gestión, en continuidad, se crea una agencia de desarrollo productivo, con lo cual eso implica que el norte está marcado y que es posible que esto pueda seguir continuando hasta llegar al objetivo que se ha planteado para el año 2020. El otro punto es que el recambio generacional, y es un tema importante. Nosotros tenemos productores de edad avanzada, sobre todo en la parte frutal, y que debemos repensar qué es lo que debemos hacer. Una de las iniciativas que tiene el Estado a través de sus 3 escuelas de orientación agroambiente es empezar a generar los cambios y la concientización y la educación necesaria para empezar a valorar el rol del productor, porque tenemos un problema grande, un poco por las contingencias climáticas de los últimos 10 años, en los cuales 9 cayeron piedra y el productor se quedó mirando el cielo, que es que el productor ha ido educando a sus hijos a que no se queden en la chacra. Y eso es demoledor para una planificación futura. Con lo cual, con los conocimientos que se generan desde las instituciones académicas, en esto de empezar a analizar con mayor objetividad cada una de las producciones, empezar a repensar la agricultura a través de instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar, básicamente en pensar en la agroecología como una forma de producción, como un valor agregado que puedan tener nuestros productores, comienza a ser un gran desafío y una gran oportunidad si queremos abastecer a una comunidad de aproximadamente 90.000 habitantes entre Jesús María, Sinzacate y Colonia Carolla. Para lo cual habrá que pensar en recursos hídricos, ya no como lo hacíamos antes, que cada vez que nos faltaba agua había que incorporar una bomba más. No, empezar a ser mucho más eficiente nuestro sistema, que pierde prácticamente el 60% desde la captación hasta la parcela del productor. Cada una de esas cosas las hemos ido aprendiendo, nos hemos ido equivocando, a veces queremos adaptar alguna tecnología en la cual el productor no se siente o no está integrado a ese tipo de tecnología, y hemos aprendido en los últimos años a escuchar los verdaderos protagonistas que son los productores, porque pensamos que no existe una producción sin productores. Y para concluir, para darle, digamos, el marco, nosotros tenemos 2 ordenanzas, una de buenas prácticas agrícolas y una ordenanza de promoción de la agricultura agroecológico de bajo impacto. Las ordenanzas por sí solas no tienen mucho sentido si no están acompañadas de un respaldo, primero político,
y segundo, de recursos, que le permita a los productores adaptarse al sistema a través de dos herramientas fundamentales que creemos que es la tecnología y el financiamiento. En base a eso, hoy pensamos diferente. No tenemos todavía todo claro. Nos alienta mucho los estudios que se publican, que están publicados muchos de ellos, en donde pensamos que solamente la categoría toxicológica de los productos era importante. Hoy vemos que es importante también la frecuencia, que es importante los indicadores de energía, que es importante la conservación de la biodiversidad, que es importante que las eficiencias hídricas. En eso estamos trabajando y nos complace mucho compartir ese trabajo con muchos profesionales, pero fundamentalmente también con productores. Y ese es el favor que yo les pido, que ya que no tenemos imágenes, imaginemos productores en la chacra para que no tengamos que imaginar country dentro de nuestros campos, dentro de la producción. Muchas gracias.